Mi bendecidos, muy buenas noches. Un placer tenerles con nosotros y gozarnos juntos en la bendición del Altísimo Dios. Hoy quiero hablarles acerca de una de las leyes del Espíritu, la ley de la reciprocidad. Es algo que tiene que ver como la ley del rebote. El pasaje dice que vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. Creo que es una voz muy importante y que da satisfacción. Cuando hablamos de renovar la mente, en verdad lo que estamos hablando es de cambiar muchas cosas. No de meterle cosas a la mente, sino de cambiar muchas cosas. Entre ellas, el deseo de estar complacidos. Porque una de las cosas que más notamos en el ser humano es que quiere estar complacido siempre. Y en la vida como que todo lo que queremos es eso. Por eso es que esperamos que todas las cosas nos salgan bien. También queremos que todos nos complazcan. Y es tan así que hasta queremos que Dios nos complazca en todo. Ya nos ponemos en el centro de la circunferencia y lo que nos hace resaltar es que queremos estar complacidos. Y ese sentir hay que cambiarlo. Porque surge una pregunta: ¿qué somos para que exijamos tanto de la vida, de la gente y de Dios mismo? Siempre decimos: si Dios me diera, si Dios me respondiera, o si Dios me ayudara, si me amaran, o si yo consiguiera. Y todo eso gira en un solo punto y un solo enfoque: que si tengo eso, estoy complacido, estoy feliz, estoy dichoso. Pero si miras la Biblia y si oyes a Dios, sabrás que fuimos creados para complacer y no para ser complacidos. Quiere decir que en nuestro interior siempre torcemos las cosas. Y a veces venimos a la palabra y oramos, pero no caemos en cuenta que hay que hacer cambios en nuestra vida. Y a veces cuando no descubrimos esos cambios que hay que hacer, sufrimos. Así es que aquí opera la ley de la reciprocidad, o sea, la ley del rebote. Cuando nosotros ejercemos la ley de la complacencia, esta tiene su reciprocidad y es la aceptación. Cuando hay complacencia, hay aceptación, o sea, hay rebote. Fuimos creados para complacer, para que como consecuencia de complacer retorne a nuestra vida la aceptación. El ser humano por naturaleza hace las cosas al revés. Y es que queremos que nos complazcan y que nosotros para aceptar. Si me complace, lo acepto. Alguien me dijo una vez: ¿puede resumirme, apóstol, en qué se resume la gracia?
Y es tanto lo que hay en esta palabra que resumirla en una palabra es muy difícil. Y yo respondí estas palabras. Es hacer exactamente al revés todo lo que ustedes creen que están haciendo al derecho. La palabra dice que fuimos aceptos en el amado. El amado es Adonai. Y mientras estés en él, hay aceptación y puedes complacer, porque fuera de él, tú no puedes complacer. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Ahora, en el mundo espiritual, ser aceptado tiene tres implicaciones. La primera es que una persona aceptada es una persona perseguida por la gracia de Dios. Por eso la palabra dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bien y misericordia es la gracia de Dios. Y eso es lo que nos sigue todos los días. ¿Cómo? Mire, si haces un recuento honesto de tu vida, sincero, notarás que había una mano en todo el camino de tu vida desde tu niñez. Lo que en su ignorancia tú dijiste alguna vez, soy de buenas, tengo amigos, tengo palancas, me quieren, me aman, qué casualidad. Todo eso que usted consideró desde ese punto de vista era tu equivocación, era tu forma de juzgar las cosas en ignorancia. Pero aún fueran buenas o aún fueran contrarias al deseo tuyo, en el plan de Dios todas te iban empujando hacia un punto céntrico y lo único que te empujaba era la gracia de Dios. La gracia que venía detrás de ti, siguiéndote, siguiéndote. Entonces no eran casualidades. No era el estar de buenas. No eran las circunstancias o las personas que te ayudaron para llegar donde estás. Es la gracia de Dios que te llevó hasta el sitio que Él quería que usted llegara. Si entiendes esto, si logras tener revelación de esto que yo le acabo de decir, vas a tener una herramienta importante para sanar las heridas de tu pasado. Para no recordar un pasado con amargura, con resentimiento o con dolor. Y eso te será de grande ayuda en tu vida. En segundo lugar, una persona aceptada es una persona altamente favorecida. Esa es la misma expresión que le fue dada a Marian por el ángel cuando le anunció el nacimiento de Yahshua. Ser altamente favorecido es estar en alta estima por encima de los demás. María fue puesta por encima de todas las mujeres en Israel. Por eso se le adjudicó la palabra cuando el ángel le dijo, salve muy favorecida. Es decir, eres una persona llena del favor de Dios. Y eso no se debe a la figura de la persona, ni a las capacidades que tenga, ni al saber que hayas alcanzado,
ni las buenas amistades que haya logrado, ni al dinero que haya amasado. Ser altamente favorecido de Dios se debe a que tú hayas conquistado una relación de amistad con Dios, una dependencia absoluta hacia Adonai. Ahí es ser altamente favorecido. Casi siempre decimos por ahí, con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Estamos hablando de ser favorecido. Pero si hay una relación de amistad y dependencia de Dios íntima y total, en verdad será favorecido. Si no, se estará preguntando tantas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a aquel sí y a mí no? ¿Por qué hago y no veo respuesta? Habrá muchas preguntas que no le encuentra salida y es porque no hay relación de amistad con Dios. La tercera implicación es que una persona aceptada es una persona en la que Dios tiene complacencia. Es una persona que le da placer a Dios. ¿Han tenido ustedes en alguna ocasión la experiencia de que ven venir a los 10, 20 metros de su casa una persona que les llena su vida? Una persona que les alegra verla, que les satisface verla. O sea que usted siente complacencia por esa persona que está llegando. Ese sentimiento interno que hay es lo que se llama complacencia. Me complace que haya venido. No son palabras, es lo que lo llena a usted de ver esa persona. Y cuando nosotros complacemos a Dios y cuando vamos a Él, eso es lo que Él quiso decir. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pregúntese, cuando usted va en oración a Dios que dice, aquí está tu hijo, ¿en verdad tú complaces a Dios? ¿Le das complacencia a Dios? ¿Le das contentamiento a Dios? La viceversa es que a veces en nuestra vida común diaria, como seres humanos, a veces nos dicen, voy para allá. Ay, qué pereza. Ay, qué pereza que venga, oye. Cuando pensamos en la complacencia, tenemos que pensar que fuimos creados para complacer a Dios. Y usted lo complace con su vida. Y cuando usted va a Dios, a su altar, a su trono de gracia, que lo hace en oración y adoración, usted debe saber plenamente si en verdad tu vida que vives, tus hechos que tienes, tu proceder de vida, complace a Dios. Es agradable a los ojos de Dios. Así que es una persona que le da placer a Dios. Lo que hace, lo que dice, lo que planea, llena a Dios de contentamiento. Entonces Dios, cuando te ve, como que te mima, te complace, te suple tus deseos. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de en algunas ocasiones simplemente desear algo que ni siquiera oran por él, sino simplemente lo desearon y lo tienen? Llegó. Eso nos sorprende. Y es porque el complacer a Dios en ese momento hace que venga de Dios la reciprocidad. Por cuanto me complace, te lleno de gracia.
de bendición. Por eso la palabra dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en Él es complacerlo, traerle contentamiento. Y la ley de la reciprocidad en ese contentamiento es que Él contesta las peticiones de tu corazón. Se hacen realidad. Por eso ahí en Lucas 3 escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, Yahshua era la complacencia del Padre. Era su voluntad hecha realidad, manifestada. Y si algo Dios se complace, es de que su voluntad esté siendo hecha, que su voluntad se esté manifestando. Cuando un creyente vive haciendo la voluntad de Dios, está complaciendo a Dios. También debe de saber que cuando quebranta los principios de Dios, cuando desobedece, pues también tiene su razón de saber qué está pasando. Mire, en aquel momento que se oyó la voz del cielo, Yahshua no había sanado a nadie. No había libertado a nadie. No había muerto todavía. No había resucitado. No había hecho nada para traerle placer a Dios. Simplemente era la complacencia de Dios. Así que no, complacer a Dios no es por el hacer, sino por la actitud de corazón. Que en su corazón solamente desea agradar a Dios. Es la actitud de corazón. Por eso las pequeñas cosas que a veces hacemos, si tienen una actitud de corazón profunda conforme al propósito de Dios, eso complace a Dios. A veces se hace mucho, pero no tiene la actitud. Entonces no complace a Dios. Si recuerdan, ya se estuvo frente al templo una vez. Y estaba parado frente al lugar donde la gente echaba las monedas, el dinero. Y él veía cómo los ricos pues echaban cantidad de dinero. Echaban sus ofrendas. Pero le cautivó una ancianita que venía llegando y echó 4 moneditas. En su curiosidad le dijo a los discípulos, ¿se dieron cuenta de eso? Los ricos dieron de lo que les sobraba, pero aquella dio todo lo que tenía. Todo esto tiene para nosotros un equilibrio que hay que pensarlo, de no poder ir a los extremos, sino entender las cosas que Dios quiere decirnos. Comprender qué es lo que Dios planea que entendamos para que podamos vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Porque podemos vivir toda una vida haciendo lo que tenemos que hacer, pero sabiendo que no tenemos que hacer nada para agradar a nadie, porque ya le hemos agradado a quien teníamos que agradar. A veces nos pasamos el tiempo examinando lo que hacemos, buscando si lo hicimos bien o lo hicimos regular. Y según nuestra opinión y nuestra vista, lo hallamos todo bien. Porque buscamos lo que a nosotros nos agrada. Pero si cambiamos la hoja, es posible que nos sorprendamos. Un ejemplo claro de esto es cuando Yahshua visita a Marta y a María, hermana de Lázaro, en su casa. Estas personas lo amaban mucho y por supuesto Yahshua los amaba a ellos.
Esta familia lo tenía en gran estima. Por eso Marta, sabiendo que él llegaba, estaba esta ocasión preparándole la cena con mucho esmero, con mucho afán. Lo que estaba haciendo era bueno. No era malo. Pero ¿dónde estribó el error? Puso en primer lugar lo que estaba haciendo que a la persona que debía de agradar. Pero María no le estaba ayudando a Marta, solo estaba sentada a los pies de Yahshua, oyéndolo. Y eso agradaba a Adonai. Que alguien quiera oírle y se llene de sus palabras. Así que Marta estaba muy preocupada porque todo saliera bien. Pero lo que vemos es que Yahshua estaba más complacido con María por oírle y estar a su lado que por Marta preparándole la cena. Y no es que él fuera desagradecido. Tampoco es que Marta debiera de ser despreocupada. Estamos hablando del centro de la realidad del equilibrio de lo que es agradar a Dios. No es por el hacer que le somos complacientes, sino por el ser personas que están junto a Él y le oyen. Y cuando tenemos esta libertad, no hay manera de que fracasemos. No significa que no tenga que medir tus acciones y que no hagan nada. Hay un mal entre los que comparten a veces la palabra. Y aquí quiero dirigirme en una ayuda apostólica a los que comparten, a Germán, a Rodrigo, a Juan Manuel, pastor mismo. Lo que quiero decirles tiene nombre propio, pero es un consejo apostólico. Hay un mal en el que a veces nosotros caemos por enseñar la palabra. Y a veces no nos damos cuenta de ello. Y es que buscamos un tema que nos agrade, que me parezca a mí genial, bonito, hermoso. Y si vamos un poquito más allá, a veces buscamos un tema que le agrade a la gente. Entonces, cuando lo damos, nos sentimos agradados, satisfechos, salimos contentos. Y nos sentimos más felices cuando nos ponen la palmadita en la espalda. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! ¿Sí? Pero ese es el fruto y sacrificio de mi estudio, de mi dedicación, de mi ego. Pero no hemos considerado agradarle a él antes que a nosotros o a los demás. Y eso, por eso se lo aconsejo, que piensen en eso antes de pensar en un tema de enseñanza. Si no buscamos agradarle, bueno, cada uno va a sufrir sus propias consecuencias. Pero Dios como quiera te va a amar y te va a perseguir con su gracia hasta que no te quede más remedio que entregarse a Él y servirle y entender lo que Él quiere que entendamos. A veces hay algunos que son rebeldes a la voz de Dios. Jonás, Dios le ordena algo. Él tenía que agradar a Dios en hacer lo que tenía que hacer. Tuvo que ir un tiempito a pie, otro tiempito en barco, otro ratico en una ballena, pero llegó al lugar que tenía que llegar. Llegó al sitio. A veces nosotros decidimos también llegar, pero a veces vamos a pie, a veces vamos bien y a veces vamos mal. Y a veces hasta nos traga la ballena de los problemas, pero tenemos que llegar.
El asunto está en que sepamos escoger por obediencia cómo llegar. Y eso lo decide cada uno. Porque buscando agradar a otros o buscando agradarse a sí mismo, dejas de ser quien realmente tú eres. Y cuando tú no eres quien eres, entonces no fluyes. Hablo de fluir de vida. Yo tengo dos aspectos en mi vida. Yo puedo dejar fluir mi conocimiento, mi capacidad, mi intelecto. Pero Dios quiere que yo deje fluir la vida que Él dio a mí. Dios quiere usarnos. Ese es el balance importante. Pero no podemos irnos a los extremos tampoco. Porque no estamos para agradar a Dios y ofender a los demás. O que no nos importen las personas. Es el balance de saber que soy aceptado por Dios y no tengo que ser quien no soy. Eso es lo que nos permite fluir y le permite a Dios usarnos, fluyendo a través de nuestra vida. Así que tenemos conductas que debemos modificar y tenemos que trabajar con el carácter para lograr nuestros sueños, pero sin dejar de ser quienes somos, porque lo que tú eres es lo que Él ha aceptado, porque eres hijo, le trae gloria a Dios, pero porque eres aceptable, le traes placer. Miremos un personaje, corroborando lo que les he dicho. La vida de la reina Esther es un llamado a reflexionar sobre esto que les estoy compartiendo. Todo el problema sucedido en el reino convergía en el escogimiento de Esther. Para que vean cómo Dios trabaja. ¿Por dónde comenzó? Por una desobediencia de la reina Basti. Y el mundo se preguntaba por qué la reina desobedeció al rey. Nadie lo supo. Quizás la calificaron de muchas cosas. Después encontramos que el rey rechaza a la reina. ¿Qué tipo tan severo puede ser el juicio? Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? Entonces viene la necesidad de escoger a una doncella en el reino para que fuera la consorte y reina del reino, de Asuero. Y ahí es donde cae Esther. Y Esther viene al palacio, era huérfana, pero la estaba cuidando su tío. Así que él no se separaba de ella. Desde que la trajeron al palacio, él venía todos los días y se sentaba en las gradas, por lo menos para saber cómo estaba su sobrina. Delante de Mardoqueo, tío de Esther, todos los días pasaba el general principal de los ejércitos de Asuero, porque él estaba sentado cerca de la puerta y el general pasaba. Como era un gran hombre, todo el mundo le hacía la venia, pero Mardoqueo nunca se doblaba. Él nunca se inclinó ante él. Y eso fue creando una especie de pregunta, luego después una especie de amargura, resentimiento y finalmente odio contra ese hombre que no le daba venia. ¿Quién estaba detrás de todo eso?
Así que el enojo de la reina, el rechazo de la reina, el escogimiento de una doncella, el no doblarse Mardoqueo ante Amán, el odio de Amán, levanta una sentencia de muerte contra este hombre. Es decir, él quiere acabar con el pajal por matar una mosca. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Había un plan. La complicación de Esther era que sabía que Dios la había puesto en esa posición para un tiempo como el momento que llegaba. El asunto era que no sabía si la iban a aceptar ese día. Pero quizá llegó tu tiempo también. Todo eso que pasó era un plan de Dios para un propósito que él tenía y incluyó muchas cosas. Cuando tú miras tu vida, que le dije, mire hacia atrás, cuando se levantó tu hermano, cuando se levantó el vecino, te maldijo, te escupió, te echó cosas en la cara, te humilló, te maltrató, cuando te dijo todo eso, detrás de todo eso, ¿qué? A lo mejor todavía estás herido. Es que usted no sabe lo que me hizo mi hermano y esa persona. Todavía sigue herido por lo que en su ignorancia no sabe qué estaba pasando atrás. Por eso, si me estás escuchando y tienes un problema hoy de ese tipo, sea que tu problema no es con la persona, tu problema es con Dios, que estaba trabajando tras esos eventos con un propósito. Quizá tu tiempo llegó y todo lo que está preguntando de ti te van a aceptar. Ahora, Esther no era cualquier mujer, sino una mujer escogida entre muchas. Esa no fue una relación política porque el rey quisiera a otra reina, sino que entre las mujeres más bellas, ella fue favorecida por el rey, por encima de las demás. Y costó llevarla al lugar donde estaba. Dele una mirada retrospectiva a tu vida hoy. Tú estás en el mejor lugar que puede existir en todo el universo, porque estás en la presencia de Dios ante el trono de gracia y estás bajo el pacto y protector de Dios, el pacto de Dios. No hay un lugar en el universo que pueda compararse con el lugar donde Dios a ti te ha colocado. Todo lo que pasó atrás estaba convergiendo para que estés hoy en el lugar que estás. Por lo tanto, agradece a Dios. Junto con David cuando dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y esos empujones que tiene de un lado y del otro, vuelve Pablo a decirlo, todas las cosas nos ayudan a bien. Nos ayudaron a bien. Ha habido dos eventos en la historia de la humanidad en que Dios ha operado en dos dimensiones diferentes. En el primero, Dios hizo al hombre y todo lo demás de la nada. En el segundo, tu salvación, que no fue de la nada, sino que Dios pagó un precio. Una cosa es que Dios forme al hombre y otra cosa es que lo rescate. Dios ordenó al mundo y puso en él a un hombre perfecto. Pero una cosa muy diferente es estar dispuesto a pagar un precio por un hombre imperfecto para rescatarlo. Tú eres de ese segundo grupo. No fue de la nada que Dios te creó, sino que fue de sí mismo que te sacó, te llamó y te aceptó. En ti están los genes de Dios. Tienes que entender que no es lo que tú hagas lo que le trae placer a Dios, sino lo que tú eres. Pero en verdad eres lo que Dios dice que eres. Déjame contarle algo, porque yo estoy hablando contigo y haciéndolo reflexionar. En mis tiempos de niñez y de juventud,
Yo siempre veía que las personas se regocijaban con alguien que en un hogar donde daba a luz un niño, una niña, lo que fuera, y las mujeres corrían para allá y lo alzaban. Yo escuchaba esto y lo otro, qué bonito, en fin, ok. Personalmente yo no podía resistir ver a un bebé recién nacido. Yo me acercaba a ellos después de unos 3 meses, porque ya sus facciones habían cambiado y todo eso, pero de ahí para atrás a mí me era repugnable. Pero cuando nació mi primera hija, en el mismo momento que nació, yo la abrazaba, la besaba, era lo más grande para mí. ¿Por qué? Porque aquellos que yo repudiaba no eran mis hijos, pero ella era mi hija. Amados, tú tienes que verte como hijo de Dios, que no importa lo que sea tu rostro, Dios te ama, Dios te mima, Dios te quiere. Tú le complaces a Dios porque tú eres su hijo, no por lo que haces. Y eso es lo que debes hacerte sentir lleno de paz, lleno de felicidad, lleno de dicha. Le complacemos a Dios porque somos sus hijos, no por lo que hacemos. Tienes que entender que no es lo que tú hagas lo que le trae placer a Dios, sino lo que tú eres. La pregunta es, ¿en verdad eres tú lo que Dios dice que tú eres? Pues es la pregunta. Porque si no valoras esto, vas a estar esperando que la gente te acepte y te lo manifieste. Eso sería realmente estar buscando gloria de los hombres, ya os lo digo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra ignorancia, en nuestro egoísmo, dábamos algo y qué esperábamos? Que nos dijeran gracias. Siempre escuché mucha gente decirme, le di y ni las gracias me dio. O ayudé a fulano, me debe una porque yo ya le ayudé. O sea, el mundo estaba en deuda con él. O le da gracias o se la debe para después cuando le pide un favor. Siempre está endeudado. Esa es la ignorancia del mundo y así vive el mundo. Cuando digo que hay que renovar la mente, eso tiene que cambiar. Eso tiene que irse a un lado. Ya eso no puede aparecer en tu vida. Tú das porque das y amas porque amas. El único que tú quieres complacer es a Dios y tú le complaces. Pero no puedes buscar más nada en esta vida. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Si yo viviera para agradar a los hombres, yo no sería siervo de Yahshua. Los que esperan agradar a otros o ser aceptados de otros, viven frustrados siempre. Mas si vive para complacer a Adonai, eres bendecido. Entonces, si no haces esperando eso, es porque ya sabes que fuiste aceptado y vives para agradar a aquel que te aceptó. Lo demás tiene su lugar en el mundo, así que no te desanimes. Sigue agradando a Dios y a los demás. Dios se encarga de ellos. Usted agrade a Dios, complazca a Dios. Tenga la seguridad plena de sacar de la boca de Dios las palabras. Cuando tú vayas en oración o digas una confesión, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Bendecidos con toda bendición.